En este vídeo vamos a partir de la definición de elipse y vamos a definir la definición y propiedades de la llamada circunferencia focal. Tenemos en la figura una elipse cuyo eje menor es este y cuyo eje mayor es este. Se recordará que el semieje mayor le llamamos A minúscula, al semieje menor B minúscula y a la semidistancia focal C minúscula. Nosotros, si teníamos los dos ejes, mayor y menor, tomábamos centro en un extremo del menor, y con abertura de compás la de semieje menor trazábamos un arco. Y ese arco determinaba aquí un punto F y un punto F', que son los focos de la cónica. Sabemos que cualquier punto de la cónica cumple que PF más PF' es igual a la medida del eje mayor A mayúscula prima, es decir, 2A minúscula. De modo que esa sería la definición. Nosotros ahora lo que vamos a hacer va a ser prolongar este rayo vector FP, lo vamos a prolongar. Y vamos a hacer un arco de centro P y radio PF, es decir, vamos a poner la medida PF en esta prolongación a partir de P. Para ello prolongamos y hacemos el arco de centro P y radio PF. Ese arco pues nos va a cortar a la prolongación en un punto que vamos a llamar F segunda. Bien, como PF es igual a PF segunda, claro, si PF más PF' es 2A, la medida del eje mayor, pues al sustituir PF por PF segunda, sustituir PF' por PF segunda, como son valores iguales, puesto que hemos hecho esta traslación aquí de esta medida, pues se cumplirá que PF más PF' es igual a PF más PF segunda. Es decir, que PF más PF segunda es lo mismo que FF segunda. Y eso vale también 2A. Entonces nosotros podemos poner aquí que podemos tener un punto Q de la curva, otro segundo punto Q, y por definición QF más QF' es 2A. Si en la prolongación de QF, bueno, ahora haremos la misma construcción, ¿no? Pero observemos lo que hemos dicho antes. Como PF es igual a PF segunda, como PF' es igual a PF segunda, al sustituir en esta expresión donde pone PF' ponemos PF segunda, tendremos que PF, que es esta de aquí, más, en vez de poner PF' ponemos PF segunda, igual a A', se conserva la igualdad, igual a 2A. Luego entonces llegaremos a la conclusión de lo que hemos dicho de PF más PF segunda, que es FF segunda es igual a 2A. Luego esta distancia desde este punto hasta este 2A. Vamos a hacer lo mismo con el punto Q, como decíamos. Prolongamos el radio FQ y tomamos la medida QF' y la llevamos aquí en esta prolongación. Para ello simplemente hacemos un arco de centro Q y radio QF' hasta cortar a esa prolongación en un punto F segunda. Y vemos que se cumple lo mismo. Vemos que QF, al ser QF' igual a QF segunda, sustituyendo la definición, esta es la definición QF más QF' es igual a 2A, donde pone QF' ponemos QF segunda, lo tenemos aquí puesto, y esto es igual a A', siguiendo la expresión, igual a 2A. Luego también esta distancia F segunda es 2A. Luego vemos que todos los puntos obtenidos, todos estos puntos F segunda obtenidos por este procedimiento, partiendo de puntos de la elipse, son puntos F segunda que distan de F una medida 2A. Y sabemos que el lugar geométrico de los puntos que distan de un punto fijo una medida constante es una circunferencia. Lo cual significa que todos estos puntos F segunda se van a encontrar en una circunferencia de centro F y radio 2A. Y esa circunferencia se llama circunferencia focal. Bien, observamos varias cosas, que si nosotros recordamos cuando vimos en vídeos anteriores cómo hacer la tangente en un punto a una elipse, sabíamos que esa tangente era la bisectriz del ángulo formado por este segmento y este. Por tanto, esa bisectriz sería la tangente. Y ahí tenemos la tangente en el punto P. Lo mismo ocurriría con la tangente en el punto Q. Podemos hacer la bisectriz de este ángulo formado por estas dos rectas y esa sería la tangente en el punto Q. Prolongando esas tangentes vamos a ver que se cortan en un cierto punto que vamos a llamar M y que veremos luego que tiene su interés para otras construcciones. De entrada vemos lo siguiente, que claro, al ser esta línea bisectriz de este ángulo, también podemos decir que es mediatriz del segmento definido por F' y F segunda. Esta recta PM es mediatriz del segmento F', F segunda. Y de la misma forma, si unimos este F' con este otro F segunda, podemos decir que el segmento QM o la recta QM es mediatriz de este segmento. Lo cual va a significar varias cosas. Que
este punto M, que es el corte de estas dos tangentes, equidista de F', F segunda y F segunda. Bien, recapitulando un poquito, diríamos que cualquier punto de la elipse podemos unirlo con F y con F', con sus focos, prolongar Fp y en esa prolongación llevar un segmento igual a Pf'. Sacamos un punto F segunda. Lo mismo con cualquier otro punto Q. Unimos Qf y Qf', prolongamos esta recta y esta medida la llevamos en la prolongación y tenemos F segunda. Aquí hemos justificado que al ser Pf' igual a Pf segunda, sustituyendo en la definición de los puntos de la cónica, llegamos a la conclusión de que F segunda es 2A. Luego todos los puntos, estos F segunda obtenidos así, son distantes de F una medida 2A. A este conjunto de puntos se le denomina circunferencia principal, que es una circunferencia de centro F y radio 2A, es decir, que este sería el centro y el radio sería esta distancia, y esto sería, vamos a quitar aquí ya esta parte que nos sobra, y esto pues lo vamos también a limitar aquí. Esto sería 2A, que sería el radio de esa circunferencia focal. Por tanto, tendríamos eso. Y entonces podemos dar una definición también de la circunferencia focal. Hemos visto cómo la hemos generado, pero ahora podemos dar una definición, que es el lugar geométrico de los puntos, el conjunto de puntos, que son simétricos del foco F' respecto a las distintas tangentes. Obsérvese que si esto es una tangente en un punto P, pues como esta distancia es igual a esta y esto es perpendicular a la tangente, se cumple que el simétrico de F' respecto a la tangente es un punto F segunda de la circunferencia focal. Observemos que el punto Q tenemos en él la tangente y que este punto hemos hecho aquí su simétrico y tenemos el F', el F segunda en función de que esto es la bisectriz. Por tanto, podemos decir que el simétrico de F' respecto a la tangente es este punto F segunda que también pertenece a la circunferencia focal. Luego entonces, todos los puntos simétricos de F' respecto a las distintas tangentes se sitúan sobre esta circunferencia llamada circunferencia focal. Por eso hemos definido la circunferencia focal como el lugar geométrico de los simétricos de un foco respecto a las tangentes en los distintos puntos de la cónica. Bien, una vez dicho esto, vemos que hay aquí varias cuestiones a analizar. Por ejemplo, esto es una tangente en P y esto es una tangente en Q. De aquí va a surgir el método gráfico del trazado de tangentes desde un punto exterior. Esas dos tangentes en P y en Q se cortan en el punto M. Y entonces vemos lo siguiente, que como esta tangente en P es mediatriz de este segmento y esta tangente en Q es mediatriz de este segmento, significa que todos estos puntos equidistan de F segunda y de este F'. Y todos estos puntos equidistan de este F' y de este F segunda. Por tanto, la intersección de esas dos tangentes, que es este punto M, es un punto que equidista tanto de este F segunda como de F' como de este otro F segunda. Por tanto, podemos decir que este punto M, al equidistar de esos tres puntos, podemos decir que ese punto M es el centro de una circunferencia que pasa por el foco F', que sería esta de aquí. Y esta circunferencia que acabo de trazar de centro M pasa por F', F segunda y F segunda. Esto implica que si tuviéramos una elipse, no necesariamente dibujada, ahora haremos un caso, y tuviéramos un punto exterior y quisiéramos hacer las tangentes desde ese punto exterior M, lo que haríamos sería trazar la circunferencia focal de centro F y radio 2A, que es esta. Luego, con centro en M y radio MF', dibujaríamos esta circunferencia, que se corta con la anterior en los puntos F segunda. De modo que la mediatriz de este segmento F', F segunda es esta tangente, y la mediatriz de este otro segmento F', F segunda es esta otra tangente, con lo cual ya tengo las tangentes. Los puntos de tangencia serían simplemente los de corte de cada tangente con el radio F segunda en cuestión. Este radio F segunda y esta tangente se cortan en P, y este radio F segunda y esta tangente se cortan en Q. Por tanto, esta sería la justificación basada en la definición de circunferencia focal del trazado de tangentes a una elipse desde un punto exterior. A continuación vamos a hacer la misma figura, ya el problema, pero sin haber hecho la curva y sin haber tenido todos estos elementos que, digamos, complican un poco la observación del proceso, que como se puede ver es muy sencillo. Tenemos aquí ya los datos reales sin necesidad de haber tenido dibujada la elipse ni nada. Tenemos un eje mayor A' de la elipse y un eje BB'. Tenemos los focos, que los hemos obtenido por el método anterior, y tenemos un punto M exterior. Según hemos dicho,
En la figura anterior lo que hacemos es hallar la circunferencia focal, que es de centro F y radio 2A. En este caso, 2A es la distancia a A'. Luego entonces haremos una circunferencia de centro el foco F y radio el eje mayor. Esta sería la circunferencia focal. Una vez que tenemos eso, según hemos dicho hace un momento, como el punto M aquí estaba de F, F' y el otro F' en la otra figura, pues vamos a dibujar una circunferencia de centro M y radio M, F'. Esa circunferencia determina dos puntos de corte, aquí y aquí, en la circunferencia focal, que son los llamados puntos, que hemos llamado anteriormente, F segunda, que eran los simétricos del foco respecto a las tangentes. Este era un punto F segunda, y aquí teníamos el otro punto F segunda, lo teníamos aquí. Estos eran los dos puntos F segunda. Según hemos dicho, la tangente es la mediatriz del segmento F', F segunda. Por tanto, uniríamos dichos puntos y tendríamos ahí un segmento F', F segunda y otro. Y ahora no habría más que trazar desde el punto M la perpendicular aquí, y esa es una tangente que la podemos prolongar lo que queramos, y esa ya es una tangente a la elipse. Y si hacemos desde M la otra perpendicular al otro segmento F segunda, pues tendremos también la otra tangente. Como decíamos, para los puntos de tangencia no hay más que unir, hacer los radios F segunda y el otro radio F segunda. Y en sus cortes con las tangentes anteriores tenemos los puntos de tangencia, que serían este y este, que serían los puntos P y Q. Este sería el trazado de tangentes a una elipse desde un punto exterior, basado, como decimos, en la definición y propiedades de la circunferencia focal. Volviendo de nuevo a la figura de análisis que hemos estado utilizando en el caso anterior, vemos lo siguiente, que P es el centro de una circunferencia de centro PF', y este es un arco de esa circunferencia. Que Q es el centro de una circunferencia del cual este es un arco de la misma. Y entonces, si P es el centro de ese arco y F es el centro de la circunferencia focal, esta línea que une estos dos puntos es la línea que une dos centros de dos circunferencias, lo cual quiere decir que esta circunferencia y la focal son tangentes, porque se recordará que el punto de tangencia, que sería este entre esas dos, se encuentra en la línea de centros. Esto significa que nosotros podemos trazar una circunferencia de centro P y radio, digamos, PF', y tener esta circunferencia tangente a la focal. Lo mismo ocurriría si hiciéramos centro en Q y radio QF'. Tendríamos otra circunferencia de centro en un punto de la elipse y tangente a la focal. Y cualquier punto que tomáramos de la elipse, por ejemplo este, con radio hasta el F, desde este punto hasta F', tendríamos aquí otra circunferencia que también es tangente a la focal. Obsérvese que esta focal se puede alargar todo lo que se quiera y tenemos aquí, pues, digamos, tantas circunferencias como queramos. De modo que podemos también definir la elipse, y aquí surge una definición de elipse, que es el lugar geométrico de los centros de las circunferencias que, pasando por un foco, en este caso F', resultan tangentes a la circunferencia focal. Es decir, todos los puntos de la elipse son centros de circunferencias que pasan por un foco y son tangentes a la circunferencia focal de centro en el otro foco. Y radio, como ya se sabe, 2A. Y esa es otra definición que ahora aparentemente no tiene trascendencia, pero a la que volveremos dentro de un rato para resolver el caso de intersección de recta y elipse, basándonos, como digo, en esta definición. Lugar geométrico de los centros de circunferencias que, pasando por un foco, son tangentes a la circunferencia focal. Como se puede imaginar, igual que existe una circunferencia focal de centro F y radio 2A, que es esta, que son los simétricos de F' del otro foco respecto a las tangentes, habrá una segunda circunferencia focal de centro F' y radio 2A, que serán los simétricos, el conjunto de puntos simétricos del otro foco F respecto a las tangentes en la parte izquierda de la elipse. O sea que hay en realidad dos circunferencias focales, una para los puntos de la cónica de esta mitad y otra para los puntos de la cónica de esta otra mitad. Nos vamos a plantear a continuación el caso de trazado de tangentes a una elipse paralelas a una dirección. Supongamos que tenemos aquí el caso resuelto, que esta es la dirección paralela a la cual quiero que sean tangentes a las rectas que tengo que trazar a la elipse. Esta sería una de las tangentes y esta sería la otra.
vemos lo siguiente, que al ser estas dos rectas paralelas a la dirección dada, suponiendo que estas ya sean las soluciones y este sea un punto de tangente y este otro, si tenemos aquí la circunferencia focal, sabemos que por lo que hemos estado estudiando anteriormente, el simétrico de este foco respecto a esta tangente va a ser un punto f segunda de la circunferencia focal, y el simétrico de este foco respecto a esta tangente va a ser un punto f segunda de la circunferencia focal. Por tanto, como estas dos rectas son paralelas a esta dirección, esta recta para hallar el simétrico y esta otra son ambas perpendiculares a esta dirección, lo cual va a significar que el proceso será desde este f' hacer perpendicular a la dirección, tener aquí este f segunda y ahora ya de este segmento hacer la mediatriz. Y lo mismo, esa perpendicular prolongada hacia acá nos dará este otro f segunda y de este segmento de color rojo hacer la mediatriz y tendré la otra tangente. Por tanto, ese sería el razonamiento una vez el caso resuelto para entender que esas tangentes son paralelas a una dirección, lo cual implica que estos f segunda se encuentran en las perpendiculares trazadas desde f' a esa dirección. Vamos entonces a poner los datos ya de partida como realmente tienen que ser y vamos a resolver el caso. Estos serían ahora los datos de partida, el eje mayor de una elipse, el eje menor, los focos los hemos obtenido y bueno, hemos dibujado la circunferencia focal de centro en f y radio 2a. Bien, esta es la dirección dada. Yo lo que quiero es hallar las tangentes a una elipse paralelas a esa dirección. Pues entonces, lo que hemos justificado hace un momento es que, como la tangente es paralela a esta dirección, y por definición el simétrico del foco respecto a la tangente es un punto de la focal, pues vamos a hacer desde este foco una perpendicular a la dirección. Y eso nos determina aquí un punto, que sería un f segunda, y si esa perpendicular la prolongamos, tendremos en el corte con la focal ese otro punto f segunda en la parte inferior. Este segmento es aquel del cual la mediatriz va a ser una de sus tangentes. Lo mismo va a ocurrir con este otro. Esos segmentos los vamos a dibujar en color distinto para diferenciarlos y ahora de cada uno de ellos hacemos la mediatriz, es decir, la perpendicular por el punto medio. De este azul la podemos prolongar y de este rojo haríamos lo mismo, la perpendicular por el punto medio y la podemos prolongar. Se recordará que hemos explicado anteriormente que el radio que va desde el foco a cada f segunda es una recta que corta a la tangente en el punto de tangencia. Por tanto, una vez hecho eso, uniremos el foco f con cada f segunda y en su corte con la tangente en cuestión tendremos los puntos P y Q buscados, que serían los puntos de tangente. Y estas son las tangentes paralelas a esta dirección y además estos son los puntos P y Q que resultan ser los puntos de tangente. Observamos un detalle que aquí se va a producir una circunstancia. Si nosotros vamos a hacerlo ahora, por ejemplo, en un color distinto, en verde. Si nosotros unimos ahora el punto P y el punto Q, observamos que esa recta pasa por el centro de la elipse. ¿Y eso qué va a significar? Pues que estas dos líneas las podemos considerar como tangentes en los extremos de un diámetro. Y estamos relacionándolo con lo que hemos estudiado anteriormente. Con lo cual, si las tangentes en los extremos de un diámetro se recordará que son paralelas, pues significa que esta dirección es la conjugada de esta y viceversa. O sea que el segmento PQ es la dirección conjugada de la marcada por esta recta inicialmente, es decir, de estas dos tangentes. Luego nosotros podríamos perfectamente hacer una paralela a la dirección dada por el centro y aquí tendríamos nosotros un diámetro y su conjugado. Entonces nosotros hemos obtenido, al ser tangentes paralelas a una dirección, los puntos de tangencia definen los dos extremos de un diámetro de la elipse, de uno de los infinitos. Y esas tangentes son tangentes en esos extremos. Según vimos las propiedades de los diámetros conjugados, esas tangentes entonces serán paralelas al diámetro conjugado al definido por los puntos P y Q. Esto, bueno, pues es una propiedad interesante que en su momento sacaremos partido de ella. Por otra parte, aunque no haría falta el trazado de la elipse, aquí está trazada de una manera exacta, obsérvese su tangencia exacta de esas dos rectas y los puntos exactos de tangencia. Si nosotros vemos que, en fin, lo hubiéramos resuelto, que ya vamos a aprender dentro del vídeo próximo a resolverlo, si hubiéramos resuelto la intersección de esta recta con la elipse, es decir, si hubiéramos limitado la elipse por esos dos puntos de corte de ese otro diámetro, el diámetro conjugado, podríamos ver que si nosotros ahora el diámetro PQ tiene por conjugado a este, que es paralelo a esta dirección a las tangentes, pues si ahora nosotros hacemos paralela a PQ
por este extremo y por ese extremo, que serían los puntos de intersección, insisto, si los hubiéramos hallado, que no los hemos hallado y veremos método para hallar. Pues aquí tendríamos una tangente y si hiciéramos la otra paralela por este otro extremo, tendríamos la otra tangente. Y ahí tendremos la propiedad que hemos estado hablando. Vamos a alargar ligeramente esto y esto aquí y a recortar pues para que quede un poquitín a lo que hemos estado viendo en vídeos anteriores. Entonces ahí tendríamos pues dos tangentes y sus puntos de tangencia y los diámetros conjugados que se han generado. Aquí tendríamos, esto lo vamos a limitar y esto lo vamos a limitar. O sea que al unir, como digo, los puntos P y Q de tangencia, pues tenemos un diámetro y al hacer por el centro una paralela a la dirección, es decir, a las tangentes, tengo el otro. Si yo obtuviera este punto y este, que insisto, los hemos obtenido de una manera digital, habrá que obtenerlos por algún procedimiento geométrico, pues si por esos dos puntos hago paralela al diámetro PQ, tengo las tangentes y como se puede ver se forma ese paralelogramo, que es el formado por las parejas de tangentes paralelas a los diámetros, a una pareja de diámetros conjugados.